Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros más leales del canal, vamos a escuchar la canción Akuma no Ko de Higuchi Aya. Así que muchas gracias Guiller Pai por haber hecho esta recomendación y por formar parte de la comunidad del canal. Al igual que él, podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a poder hacer tu solicitud de reacciones análisis para que las escuchemos más de corrido y hagamos algún comentario musical al respecto. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Hay traducción, hay subtítulos, muy bien. Sí. Hermoso piano, ¿eh? Y la voz. Cuartas. Ah, es Attack on Titan, ¿no? Qué pedazo de anime, ¿eh? Moduló. Ok, vamos hasta ahí. Hermosa recomendación. Fíjate que arranca en fa sostenido menor y la introducción que tiene esta voz tan prístina, la cantante es Ai Higuchi. Si lo estoy pronunciando correctamente o no, por favor, dejalo escrito abajo en los comentarios. Pero creo que hace algo por el estilo. Fíjate que suena raro ya la introducción. Cinematográfico, un salto de tritono desde el fa sostenido menor al do mayor y parece que va haciendo un bajo chan churan chin chun chan churan chin. No, mentira. Ah. Hermoso. Y después en la estrofa. Hermoso. Continuamos escuchando. Ya me gusta mucho. Anotada en la playlist. Épico. Cuerdas. Vuelve con la intro. Que además, ahí apareció una flauta preciosa. Fíjate que entiendo que esto es la música original, o al menos esta canción fue versionada, como dice el título del video de YouTube, fue versionada para Attack on Titans. Yo tengo una historia muy particular con Attack on Titans. Es un anime que tenía muchas ganas de ver. Lo empecé a ver, pero me pareció muy gore para lo que podía soportar en ese momento, así que no pasé de la primera temporada, no sé cuántas tiene, pero habré visto 10 capítulos y desistí, porque era un montón. Pero fíjate la música, que es plenamente orquestal. Arranca con el piano y luego se mete la orquesta muy tranquilamente, ahí con los tambores, con los timbales y sobre todo las cuerdas que están decorando de fondo todo el tiempo y la voz de la cantante que es súper prístina y gloriosa. Es una versión muy épica. No conozco la versión original, es decir, esta fue la primera que encontré y arrancamos con esto, así que cualquier otra recomendación al respecto, ya sea de la cantante o de la banda sonora de Attack on Titans, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Rock. Qué particular esta batería, ¿eh? Las voces. El bajo, en el piano. Ah. Hermoso. Vamos a volver a escuchar desde acá, pero es una canción que
por la estética y por estar relacionada directamente con un anime, me hace acordar a una canción que hemos escuchado recientemente, In the Pool, si mal no recuerdo el nombre, de la película Chainsaw Man, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde la narrativa de la música puede o no decir mucho acerca de lo que está ocurriendo en las escenas en particular, porque entiendo que este es un rejunto, un raconto de las escenas que fueron pasando a lo largo del anime, pero me parece muy significativo porque hay una parte muy épica, una parte mucho más íntima, una parte que parece que va a romper todo cuando se introduce la batería y de repente queda como medio rengueando, como que amagó a romper absolutamente todo y sin embargo se queda quieta para que la voz de la cantante pueda hacer sus maravillas. Y fíjate que una particularidad de la voz también, cuando está sola es súper prístina, súper clara, muy dulce, pero cuando aparecen otras voces que es de la misma cantante, por lo que se escucha en el color propio de la voz, dibuja esto, que son cuartas. Las cuartas son muy características, que de por sí dan una reminiscencia oriental, sobre todo si se hacen las teclas agudas. Pero las cuartas en voces, un recurso muy utilizado también por nuestro power trio favorito de Warning, dicho sea de paso, hace que todo sea más duro y a la vez consistente porque es parte de la misma tesitura vocal que estamos escuchando, que es la de la cantante, básicamente. Va creciendo, de a poco. El piano hermoso. Ahora sí. Te voy a solicitar amablemente que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. ¿Y por qué lo digo específicamente en este lugar? Porque si estás utilizando auriculares vas a ver que además de los graves naturales del piano y de la orquesta, hay un bajo sintético que está sobre todo del lado derecho. Muy interesante para prestar atención a esos ear candies. ¿Cómo cambia? Volvimos a la intro. Triste. Bellísimo. Ah, de la última temporada, mirá. Excelente canción. Muchísimas gracias, Guiller Pay, por haber hecho esta maravillosa recomendación. Al igual que él, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que hagamos estos análisis y reacciones más distendidos y escuchando mucho más asiduamente la canción. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.